El tema de los limones, de la papaya, del aguacate y de lo que se les pegue su maldita gana, están aumentando los precios por las extorsiones, por los malditos maleantes que hacen y deshacen a su antojo. Y es importante todo esto que estoy diciendo porque nos afecta directamente a nosotros, al consumidor. Estamos pagando por las extorsiones, estamos pagando para que la gente, los criminales, puedan tener acceso a más dinero. El cálculo es 850 millones, 850 millones anuales tan solo del tema del limón. El tema del limón es simple y sencillamente un ejemplo de cómo los criminales están mandando. Ellos hacen y deshacen a su antojo. ¿De dónde salen esos 850 millones? De la propia producción. No solamente estamos hablando de los temas relacionados con Michoacán, estamos hablando de muchos municipios que simple y sencillamente están a expensas de estos criminales. Son 500 municipios, 1 de cada 4. De eso estamos hablando. Estamos hablando que no tiene caso estar produciendo a lo loco para que lleguen los criminales y hagan y deshagan a su antojo. Ese es el tema principal. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el gobierno federal actuando sobre este asunto? No lo sabemos. No lo sabemos. Ese es el asunto fundamental que a nosotros nos afecta directamente en nuestro consumo, en nuestro dinero, en los productos. Ese es el tema, ese es el asunto que tenemos que arreglar todos, pero hay una complicidad de las autoridades y de los gobiernos y ahí están los resultados. Pésimos resultados, pagamos más porque los criminales dominan el mercado de nuestros alimentos. Además de los libros de texto, además del aumento en las colegiaturas, además de los gastos que conlleva todos los útiles y todas esas mugres, además de que hay que llevar muchas cosas, está el tema relacionado con ¿cuál es el futuro de estos niños en las escuelas? El regreso a clases no solamente implica regresar a clases, sino cuál es el reto que van a tener esos niños cuando sean mayores. No hay trabajo, no hay condiciones. Vamos a tener que repetir las mismas escenas de escuelas que no solamente es porque adoctrinen, no, escuelas que no presentan para los niños una opción segura para su futuro. Lo que está en juego es el futuro de los niños. ¿Y cuál es la circunstancia? Pues que hagan lo que quieran. Oye, que hay libros de texto, pues no importa. Que aumentan las colegiaturas, no importa. Que no han aprendido lo suficiente, no importa. Ese es el tema. El tema es, ¿qué va a pasar con nuestros niños? ¿Qué va a pasar con los maestros? ¿Qué va a pasar con la educación en este país? Y lo hemos repetido muchas veces. Un gobierno que invierte más en militares y menos en educación no es un gobierno que vaya a tener mucho futuro. Por eso el reto para el futuro, ya que andamos con todo este rollo de las corcholatas y títeres y todo, es ¿cuál es el verdadero proyecto de nación relacionado con la educación? Porque muchas escuelas están atrapadas por los sindicatos, muchas escuelas están atrapadas porque no tienen las condiciones necesarias, muchas escuelas están atrapadas porque no tienen pues las condiciones que otras escuelas sí tienen. Desde ahí empieza una educación trunca, desde ahí empieza una educación que va a ser solamente para unos cuantos. Las oportunidades se pierden en ese sentido con escuelas que no cumplen con lo necesario.
Estamos hablando del futuro de nuestros niños, estamos hablando del México de los próximos 20, 30, 40 años y la educación es una porquería en general. ¿Cuál es la generación que queremos? Una generación que trabaje, una generación que tenga oportunidades y una generación que tenga futuro. Hoy no lo tienen. Banderitas para el 16 de septiembre, banderitas, esferitas para la Navidad, galletitas para el desayuno, pluma para el regreso a clases, 4 plumas por el precio de 1. Aquí tenemos esta banderita, aquí tenemos estas esferas, aquí tenemos estas galletitas, aquí tenemos estas plumas. Vengan, 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 vengan. Precios especiales, precios únicos, precios especiales. Bueno, pues no nos queda de otra. Porque el presidente López Obrador en sus informes del 5º informe miente, miente, miente con todos sus dientes. Y es que la informalidad está en 55%. 55% está la informalidad en este país. Él dice que prácticamente el desempleo, pues no hay, pues sí hay. Hay más desempleo en el segundo trimestre del 2023 que en el primer trimestre del 2023 y son cifras oficiales, son cifras del INEGI. En ese sentido, y hay que decirlo, hay que señalarlo, el desempleo continúa. Miren, si medimos el desempleo más el subempleo, estamos hablando de 6.4%, una cifra mayor que en el primer trimestre del 2023. Pero el problema es la informalidad. La gran mayoría del empleo en México es la informalidad. Estamos hablando del 55%. Miren, para que se den cuenta, en Oaxaca la informalidad es de más del 80%. En Coahuila, más del 30% de informalidad. ¿Qué significa la informalidad? Pues que no hay impuestos, es ilegal, se trabaja como se puede y ese es exactamente el problema de este país. Nos prometen empleo, pero ese empleo no existe, ese empleo no lo hay. Porque tenemos que hacer esto, vender lo que podamos para poder salir adelante. El tema es ese. Y además, los que tienen empleo, los que sí pueden decir que tienen un empleo especial, pues malditos salarios. Los salarios de mugre que no alcanzan absolutamente para nada. Estas son las cifras que no dice la presidencia. Es decir, lo ilegal es lo que va ganando, lo ilegal es lo que prevalece en este país. Es decir, ese tipo de economía informal es lo que nos saca adelante. Por eso cuando hablamos de cifras, vamos a hablar de las cifras reales. Vamos a hablar de lo que es lo oficial. Y lo oficial señala que aumentó el desempleo, que aumentó el subempleo y que aumentó la informalidad. De eso se trata este asunto. Se trata que no han podido con la economía. El trabajador mexicano sigue fregado, sigue amolado y esa es la maldita realidad que no dice el presidente y que es la realidad de este país, donde tenemos que hacer lo imposible por salir adelante. Ahí les voy. No es una controversia nueva, pero vale la pena que la rescatemos. El asunto de si los menores merecen un castigo por cometer delitos mayores. Estamos hablando del tema de Lagos de Moreno. Y estamos hablando de 3 menores de edad que atacaron a elementos de la Guardia Nacional. Portación de armas de fuego y además un delito mayor. El resultado, 5 años de cárcel. ¿Por qué? Porque son menores de edad. Miren, el asunto ya llevo muchos años analizándolo y vale la pena que lo recuperemos. Es decir, un joven por tener 17 años puede pasar en la cárcel 5 años
con el mismo delito, atacar elementos de la Guardia Nacional. Pero si tuviera 18 años y lo hubieran detenido, podría pasar hasta 50 años de cárcel, que es la máxima pena. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener 17 años y tener 18? Solamente unos meses. Solamente unos meses. Esa es la diferencia y de todos modos el delito es mayor. Entiendo que haya jóvenes que se meten a estos asuntos de la delincuencia por diferentes motivos, pero cuando cometen un delito de este nivel, cuando estamos hablando de premeditación, alevosía y ventaja, cuando estamos hablando de un acto de terror, debe ser castigado como mayor. Punto. ¿Cuándo vamos a cambiar las leyes? ¿Cuándo? Miren, lo sabemos, lo entendemos. No lo justificamos, pero lo sabemos. Hay muchos jóvenes en este país que son atrapados por la delincuencia organizada. Y entre más jóvenes mejor, porque ellos saben que si cometen un delito van a salir pronto de la cárcel. ¿Cuál es el futuro de esos escuincles de 15, 16 y 17 años? Aunque estén 5 años en la cárcel, sabemos que nuestras cárceles son universidades del crimen. Entonces, cuando tengan 18, 19, 22, 23 años, ¿qué van a hacer? Van a seguir siendo delincuentes. No nos hagamos. Ya es momento de actuar. La situación es extrema y no es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de realidad. Un menor de edad que trabaja con grupos organizados debe ser castigado como merece. Y lo que merece es un castigo mayor. Ahí les dejo el debate. Vean lo que estoy jugando, vean completo lo que estoy jugando, vean. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero no es un juego de video, es la realidad en nuestras malditas carreteras. Esto le pasó a un deportista de nombre Benjamín Silva. Es un deportista de Veracruz que estaba transitando en esta carretera a la altura de Cumbres de Maltrata. Le dispararon y lo deslumbraron con láseres. De eso estamos hablando. Imagínense a qué grado de tecnología, de maldad y de todo lo sucedido. Pero no solamente le pasó a este deportista, Benjamín Silva, sino le pasó a un grupo que se llama Fuerza Régida. Este grupo hay una persona muerta, uno de los escoltas. Otra vez las carreteras de este país que son tremendamente peligrosas. Y no solamente es eso, sino que además las autoridades no han hecho nada. Llevamos mucho tiempo reportando este tipo de situaciones. Esta zona de Veracruz, a la altura de Cumbres de Maltrata, refleja perfectamente bien, retrata perfectamente bien cómo es este país. Un país con violencia, un país donde no se puede circular, un país lleno de impunidad, un país donde los juegos de video son los juegos de la realidad, son los juegos donde la alta tecnología está a su disposición, hacen y deshacen a su antojo, lo digo todos los días, hacen y deshacen a su antojo estos malditos criminales. La víctima en este caso es un deportista, hay una persona muerta. ¿Qué es lo que tenemos que esperar en este país para que haya justicia? ¿Qué es lo que tenemos que esperar para que haya verdaderos resultados?
No se puede circular en una maldita carretera porque están usando como si fuéramos un juego de video, como si fuéramos nosotros, pues parte de una escenografía, parte de una historia deleznable de todo lo que ocurre en este país. Un país donde simple y sencillamente somos víctimas de un juego de video que juegan en la realidad a matarnos, a asaltarnos. Sin dar cifras, porque están maquilladas o luego no saben ni qué onda, el tema son los desaparecidos, las víctimas, otra vez con las víctimas. Este 30 de agosto es el Día Internacional para recordar a las víctimas de desaparición. Y hay muchos puntos que hay que tomar en cuenta y que a lo largo de los años que me ha tocado investigar todos estos casos, parece que es como la regla, no la excepción, sino la regla. Número uno está el caso de que las fiscalías, hablando particularmente de Jalisco, pero prácticamente ocurre en todas las fiscalías, no hacen el trabajo adecuado. Es decir, falta totalmente apoyo. Llámalo dinero, llámalo presupuesto, llámalo como quieras, llámalo incapacidad. El caso es que las fiscalías no hacen su trabajo. Número dos, desde luego existe una falta total de compromiso de parte de los gobiernos. A la sociedad parece que este tema ya se normalizó. Ya como que el tema de los desaparecidos es otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Pero vale la pena destacar varios puntos. Uno de esos puntos es que a cualquiera nos puede pasar. Esa es la parte fundamental de toda esta historia. No es solamente a unos cuantos, no es solamente a cierto tipo de perfiles, a cualquiera nos puede pasar. Y esa es la parte que tenemos que aprender todos, empezando justamente por las fiscalías y empezando justamente por los gobiernos que no hacen nada. Los desaparecidos son una realidad en este país por todo tipo de situaciones. Ya en cualquier escenario, comiendo tacos, yendo al cine, haciendo cualquier actividad normal, nos pueden desaparecer. Pero más allá de las cifras, más allá de los números, más allá de la falta de empatía, más allá que son las madres buscadoras las que tienen que hacer el trabajo que deberían de hacer las fiscalías, hay otro punto que es la impunidad. Nunca sabemos por qué los desaparecen, nunca sabemos quiénes los desaparecen. Esa es la parte fundamental de toda esta historia. La parte fundamental de toda esta historia es que todos los días hay más desaparecidos, todos los días hay alguien que es víctima y todos los días las autoridades, como se llamen, no hacen absolutamente nada. Esa es la historia de los desaparecidos. Y ahora quieren desaparecer a los desaparecidos maquillando las cifras. Xochitlazo, 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 Xochitlazo a la vista. La oposición ya tiene a su candidata a la presidencia. Bueno, en un asunto que verdaderamente nadie entendió, ahora sí que le dijeron a Beatriz Paredes, adiós, que te vaya bien, ya no juegas en esta competencia. Pero ojo cómo se fue Beatriz Paredes, esta declaración que es verdaderamente interesante. Fíjense lo que dice Beatriz Paredes. No imaginé que a veces los procesos democratizadores adoptan rutas mercadológicas más que ciudadanas. Imagínense de lo que estamos hablando. Está diciendo que lo que ganó es un concurso de popularidad. Miren, la noticia sobre este asunto es, por primera vez, el PRI como PRI no tiene un candidato a la presidencia. Imagínense lo que estamos hablando. El PRI como PRI no va a tener candidato a la presidencia.
Esto no ocurría desde sus orígenes. Acuérdense que el PRI es un partido que nació en 1929 como PNR, es decir, hace 94 años. Su primera contienda presidencial fue en 1934, es decir, se van a cumplir 90 años en las elecciones del 2024. Siempre han competido, a veces han ganado por las malas, pero a veces, casi siempre han ganado. Ahora ya no va como PRI. El PRI como PRI es desde 1946. ¿Qué fue lo que pasó? Nadie lo sabe. Simple y sencillamente fue pues al estilo del PRI, hagan lo que quieran. ¿Por qué se bajó a Beatriz Paredes? Pues posiblemente porque dio discursos muy buenos, posiblemente porque no había ninguna razón en particular para tenerla como candidata, posiblemente porque iba a haber mano sucia o mano negra en la elección, posiblemente, por lo que sea, los inventos que quieran. El caso es que el PRI no tiene candidato a la presidencia. Pero, ¿qué hay detrás de todo este xochitlazo? Hay tres asuntos muy importantes. Número uno, ¿qué va a pasar con la Ciudad de México? Número dos, ¿qué va a pasar con el Congreso? Y número tres, lo que he dicho siempre, está la oposición jugando a perder. Ya Xóchitl Gálvez ya tiene su premio. Ahora vamos a ver de qué consiste ese premio. ¿Es un premio de consolación o es un concurso de popularidad o es para mejorar este país? Me temo que no es ninguna de esas cosas. Así que ahí está, Xochitlazo. Seguimos desmenuzando pues estos anuncios que hace López Obrador por su quinto informe de gobierno, para decirlo claramente. López Obrador miente. Y las cifras oficiales son muy claras. Coneval, que mide la pobreza, cifras oficiales, acuérdense que Coneval también lo maneja alguien ligado con López Obrador, señala que el 48.9, es decir, 49% de las familias no les alcanzan sus ingresos para comprar la canasta básica. Tenemos otro dato oficial, en este caso del INEGI, que señala que durante el mes de julio el desempleo alcanzó 3.13%, es decir, 2 millones de personas. Eso de que el desempleo prácticamente ya no existe es otra mentira de López Obrador. Hay desempleo, pero además, como ya lo dije en otro pulso, ha aumentado la informalidad en más del 55%. Sí, ya sé que me van a decir que el superpeso es lo máximo, pero ¿de qué sirve tener un superpeso si con $1 no podemos comprar ni siquiera 1 kilo de tortillas, no podemos comprar 1 litro de gasolina, no podemos comprar lo básico? A eso hay que sumarle todo lo que han aumentado los productos de la extorsión, los productos alimenticios, por culpa de los criminales y por culpa de un gobierno que ha dado la peor mentira de todos, la peor mentira de abrazos, no balazos. Cifras oficiales. Hay más pobreza, o por lo menos no te alcanza con lo que ganas, pese a que se han dado aumentos en los salarios mínimos y una serie de beneficios, no son suficientes. Y a esto hay que sumarle todo lo que ocurre en el entorno de la violencia, de los desaparecidos, de las fosas y todo lo que pasa. En este país, los números oficiales dicen que López Obrador miente rumbo a su quinto informe de gobierno. 30 millones de dólares tenía que pagar Lozoya y no va a pagar ni un maldito dólar, ni un maldito peso, porque la Fiscalía General de la República es tan inútil que no supo hacer el trabajo. Es verdaderamente una vergüenza las autoridades que tenemos en este país. Llevamos 3 años hablando del tema de Lozoya, desde que se entregó, lo capturaron, lo que sea,
Y bueno, habían llegado a una negociación y 30 millones de dólares valieron absolutamente queso porque la Fiscalía General de la República no sabe hacer su maldito trabajo. Sí, ya sé que van a culpar al juez o van a culpar lo que se les pegue su maldita gana, pero el caso es que está la autoridad haciendo el maldito ridículo una vez más por el caso Lozoya. Lozoya, por el tema de los agronitrogenados, fuera, ya no tiene que pagar absolutamente nada. Miren, para más o menos entender todo este desbarajuste de la justicia que tenemos en este país, hay que tomar en cuenta varias cosas. Lozoya fue entregado por el PRI como una prenda, porque Lozoya a final de cuentas ya no formaba parte del equipo de Peña Nieto con el que López Obrador negoció, número uno. Número dos, se entregó a las autoridades. Número tres, les dolió en el alma verlo cenar con todo el lujo en plena libertad. Y ahora que ya está en la cárcel, no pueden con él. Esto es resultado de no saber hacer su trabajo. Lozoya es un corrupto. Lozoya debería de pudrirse en la cárcel. Pero ahora, ¿qué van a decir? Hicieron el ridículo total con el tema de los agronitrogenados. Sí, ya sé, Lozoya va a permanecer en la cárcel porque está pendiente el caso de Odebrecht. Pero este es un triunfo de la injusticia, este es un triunfo de la corrupción, este es un triunfo de la impunidad, este es un triunfo de que este gobierno no sabe hacer su trabajo, este es un triunfo de la gente que nos ha robado toda la maldita vida y tenemos que soportarlos. Lozoya le ganó a la Fiscalía General de la República porque Gertz Manero es un inútil que no sabe hacer su trabajo. Ahí están, de 30 millones de dólares, no hay que pagar ni un maldito dólar. Es más, hasta final de cuentas le vamos a tener que pagar a Lozoya. Maldita injusticia, maldito gobierno que no sabe hacer su trabajo.